bendecidos. Dios es bueno, amén. Como ya se fueron los adolescentes a sus clases y los que están de este lado se pudieran pasar acá, sería más cómodo no estar volteando tanto hacia allá. Se los agradecería muchísimo. Ok, el título del mensaje en esta tarde es ¿dónde está Dios? Muchos nos hemos hecho esa pregunta, ¿dónde está Dios? Y probablemente tú también te has preguntado alguna vez o has escuchado alguna vez a alguna persona que pregunta ¿dónde está Dios? Y no preguntando en un momento o en un sentido de investigación, de ir a la palabra, de escudriñar dónde mora Dios, sino más bien en el sentido, en medio de la angustia, de la adversidad, de la enfermedad, de la injusticia, del cansancio. A veces nos llegamos a preguntar, ¿dónde está Dios? Y cuando llega a la vida de alguna persona las cosas contrarias, o a nuestra propia vida, las cosas contrarias que se supone que debemos de vivir y disfrutar los hijos de Dios, lo contrario a la felicidad, cuando viene la desgracia, lo contrario a la paz, lo contrario a la prosperidad, a la salud. La mayoría de las veces tendemos a creer que Dios se ha olvidado de esa persona porque esa persona está viviendo en adversidad, en quebrantamiento, en constantes luchas, pruebas en su fe. Pero quiero decirte que esto no es nada nuevo. El que alguien esté pasando por eso, porque precisamente la palabra de Dios dice que la enfermedad, la escasez y toda la adversidad en ocasiones pueden ser, y resalto, pueden ser un castigo divino a causa de la desobediencia. Aplican restricciones, ¿ok? No es una norma general, por eso digo pueden ser. Entonces, es importante que, hablando de este tema, dejemos muy en claro que nuestro estado económico, nuestra situación económica o de salud, no son un indicativo de tu vida espiritual. O sea, si tú estás próspero y sano, no quiere decir que seas bueno y santo, porque hay ateos, hay satánicos que están prósperos y sanos. Entonces, la prosperidad no es un indicador de tu vida espiritual. La enfermedad no lo es. Por eso dije hace unos momentos, puede ser, pero no necesariamente es. ¿Ok? Sin embargo, nosotros tenemos esa tendencia. Si a alguno de los que estamos aquí, de repente le cae una desgracia, decimos, anda en pecado. No, pues Dios lo castigó. Tendemos a eso, pero no debemos de juzgar a nadie. Ahora, por eso te digo, dejemos en claro que nuestra situación económica, porque hay quienes dicen, no, si yo anduviera mal, Dios no me bendijera tanto. No tiene nada que ver, porque la prosperidad en la economía es el resultado del trabajo, de la buena administración y del esfuerzo, independientemente en lo que creas. La salvación solamente es a través de Jesucristo y poniendo nuestra fe en Él, y no es por obras. Eso está más que claro, ¿ok? Son temas que hemos estado escuchando, que he estado compartiendo, pero te lo quiero aclarar antes de seguir en el tema. Y de hecho, cuando hago este comentario de que tu situación económica o de salud no es un indicativo de tu vida espiritual, la cita bíblica que utilizamos es Lucas 12:15. Y les dijo, mirad guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiere decir esto? Que los bienes que posee una persona no determinan el tipo de persona que sea, ¿ok? Ahora, porque también está el otro lado de la moneda. Hay ocasiones que disfrutamos de buena salud, disfrutamos de prosperidad,
estamos bien económicamente hablando, no tenemos falta de nada, pero nos sentimos vacíos. Parece que la vida no tiene sentido. Y aún, ya sea en la escasez o en la prosperidad, nos podemos llegar a preguntar, ¿dónde está Dios? O sea, en mi vida, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué no puedo salir adelante? Ahora, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la ¿qué? Santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta escritura que acabamos de leer nos deja en claro que todo aquel, escucha con atención y voy a hacer pausas, que todo aquel que quiere encontrar a Dios, todo aquel que busca a Dios, debe de caminar en una vida santa. ¿Por qué? Porque Él habita en las alturas y en la santidad. Si nosotros queremos, o sea, cualquiera se pregunta, ¿dónde está Dios? Aquí lo dice la palabra. Bueno, ya sé que Dios habita en las alturas y en la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que quiera ver a Dios manifestándose en su vida positivamente, necesita caminar, ¿qué? En santidad. Hago hincapié en esto. Si yo quiero encontrar a Dios, el camino es la santidad. Ojo, si yo deseo encontrar a Dios, necesito caminar en santidad. Pero cuando estoy quebrantado, cuando estoy en pecado, cuando mi vida está en desgracia como resultado de mi desobediencia o de la ignorancia, Dios me busca. Ojo, Dios me busca. Es decir, mi pecado no puede evitar que Dios me rescate o me salve, porque precisamente para que Dios rescate o salve a alguien, esa persona tiene que estar perdida. ¿Ok? ¿Sí vamos ahí? ¿Sí me estoy explicando bien? Ahora, el peligro de entender esto, me voy a regresar otra vez. Si yo quiero encontrar a Dios, tengo que ser santo. Pero si no soy santo, mi vida puede llegar a experimentar adversidad, quebrantamiento y todo lo que pueda hacer como resultado a mi desobediencia. Entonces Dios viene y me busca. ¿Ok? El peligro de esto es que algunas personas, cuando estábamos perdidos, en medio de nuestra perdición, de nuestra enfermedad, de la adversidad, vino Dios y nos salvó. Pero es peligroso porque hay algunos que deducen que pueden vivir en perdición, que al cabo que Dios viene y los salva. Y muchos están viviendo así. Eso es pecar deliberadamente o voluntariamente. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dile al que está al lado tuyo, esto es para ti. Dile, esto es para ti. Contéstale, para ti también. Lo voy a leer otra vez. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que cuando nosotros pecamos deliberadamente, que al cabo que Dios me perdona y Dios me restaura, el trato que voy a recibir
de parte de Dios es el mismo trato que reciben los enemigos de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Porque hay personas que justifican su vida pecaminosa en la falsa idea o en el sentido incorrecto que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto es bien importante. Es cierto que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso es cierto. Pero la gracia no sobreabunda para que vivas en pecado. ¿Por qué? Porque, fíjate, Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Lo estás leyendo? Y luego no termina con punto, sino con punto y coma. ¿Sí entiendes lo que es punto y coma? ¿Ok? Lo que sigue viene a ser propósito o parte de lo que se acaba de decir. Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia por naturaleza debe de ser más grande y más poderosa que el pecado. ¿Para qué? Para poder salvar, rescatar y restaurar la vida del pecador. Pero no para que el pecador le ande jugando al cristianito y al mundanito. No con ese propósito. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Escucha, nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros de no vivir en pecado. De quitar el pecado de en medio entre Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento no tenían esta oportunidad. La gente, aunque se esforzaba, ofrecía sacrificios, hacía grandes hazañas para Dios, o Dios hacía grandes hazañas por medio de ellos, el pecado siempre estaba presente. Estaba cubierto pero presente. Como cuando alguien cubre una mesa, un mueble con una sábana, no desaparece. Ahí está, cubierta, pero ahí está. Entonces cuando Jesús viene y da su vida por nosotros y resucita, ahora nosotros tenemos esa oportunidad. Escucha, es una oportunidad, es decir, el que quiere la toma. Tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean borrados por la sangre de Cristo. Y cuando nos acercamos a Dios, nos podemos acercar confiados porque el pecado fue borrado, desapareció, no está cubierto. ¿Sí? El asunto es este, que cuando el pecado no está cubierto, yo entro confiadamente. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando a todos nosotros. Pero para que yo pueda tener, o para que nosotros podamos tener esa bendición de que el pecado ha sido borrado, tenemos que caminar en santidad. Porque hay demasiadas escrituras que eliminan la falsa creencia de que ya recibí a Cristo, ya tengo la vida eterna. Hay demasiadas escrituras. Dice, si obedeces a Cristo, si vencieres hasta el fin, y tantas cosas que nos animan a vivir una vida en santidad. Ahora, cuando alguien se pregunta en la adversidad, en la escasez, en los problemas, ¿dónde está Dios? Isaías 57:15 nos dice, en las alturas, en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Esto es algo bien importante porque
Todos necesitamos vivir en armonía con Dios, en todo sentido. Económicamente necesito vivir en armonía con Dios. En la salud necesito vivir en armonía con Dios. En la familia necesito vivir en armonía con Dios. En el matrimonio, en mi trabajo, en todas las áreas, de una manera integral, nuestra vida debe de vivir en armonía con Dios. Tener comunión con Dios, eso nos conviene a todos. Pero Dios sabe que nos conviene estar cerca de Él y Dios quiere que estemos cerca de Él. Para esto Dios nos da 3 opciones que encontramos en Isaías 57:15. Número 1, ser santos. Número 2, ser quebrantados. Y número 3, ser humildes. Escucha con atención. Si no queremos ser quebrantados, porque no necesariamente tienes que ser quebrantado, nos quedan 2 opciones. Dios nos da 3: santidad, quebrantamiento, humildad. Si no quieres ser quebrantado, que es la segunda opción, necesitamos caminar en santidad y en humildad. Pero por increíble que esto parezca, son muy pocos los que buscan la santidad, los que buscan vivir humildemente. Entonces, como Dios sabe que tenemos que vivir pegados a Él porque nos conviene, solamente le dejamos una opción. ¿Cuál es? Quebrantamiento. Dios viene a quebrantar nuestra vida. Y es impresionante porque ninguno de nosotros queremos padecer quebrantamiento. Ninguno de nosotros queremos experimentar adversidad. Pero si realmente no queremos eso, tenemos que vivir en santidad y en humildad. Pero como no lo hacemos, no buscamos la santidad ni la humildad, entonces Dios, por amor, nos quebranta, para que se produzca en nosotros la santidad y la humildad. Con esto, nosotros entendemos que una persona que está siendo quebrantado es porque le falta santidad y le falta humildad. ¿Qué quiere decir esto? Que vive en pecado y en soberbia, en orgullo. Ahora, el quebranto no llega de un solo golpe, gracias a Dios. El quebranto es un proceso. ¿Es un qué? Proceso que comienza con un sentir de soledad. No vives solo, o sea, interactúas con personas, probablemente eres casado, probablemente tienes hijos, te aman, pero te sientes solo. Un sentir de vacío, un sentir de no encontrarle sentido a la vida. Pero debemos tener esto en claro: el propósito del quebrantamiento no es matarnos. Por eso no viene de golpe, porque Dios nos empieza a dar la oportunidad para que nos arrepintamos, para que cambiemos de estilo de vida. El propósito del quebrantamiento no es matarte ni que pierdas tu familia, tu economía, tu salud. El propósito del quebranto es acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos siendo quebrantados de una u otra manera, ¿a poco no le preguntamos a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando hay adversidades, injusticias, enfermedades, y una tras otra, y una tras otra, ¿a poco no le preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Pero Dios nos dice: pues hasta que tú quieras. Tú decides.
¿Cómo que yo decido? Yo no quiero seguir enfermo, yo no quiero tener la familia dividida, yo no quiero estar sufriendo, llorando, padeciendo en carencias, yo quiero una vida. Entonces dice Dios, pues depende de ti. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Mira, el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando Dios se acerca a una persona que está viviendo una vida en pecado, en desobediencia, una vida contraria a como Dios dice que debe de vivir, una vida en humildad y en santidad, la vida de esa persona comienza a ser ¿qué? Quebrantada. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Es decir, el quebranto es la evidencia de que Dios está cerca de tu vida. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando estamos en ese proceso y preguntamos, ¿dónde estás? Dios dice, aquí estoy. Pero ¿por qué está la adversidad? ¿Por qué las cosas no me salen? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué no me levanto? Porque aquí estoy. ¿Cómo? ¿Qué no se supone que si tú estás conmigo, yo debo de estar próspero, sano, feliz, rescatado, restaurado? ¿Cómo puede ser posible que estando tan cerca de mí, mi vida esté experimentando quebranto? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Ya entendiste por qué? ¿Por qué Dios nos quebranta? Por amor. Porque te repito, nos conviene vivir nuestra vida en comunión con Dios. Porque cuando nuestra vida agrada a Dios, cuando nosotros vivimos una vida, un estilo de vida que le agrada a Dios, que está en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios dice, yo te quiero dar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero en una vida de pecado y de soberbia no te lo puedo entregar. Entonces, por amor, porque te quiero bendecir, te voy a quebrantar. Dios nos quebranta por amor y Dios nos quebranta por falta de santidad y de humildad. Escucha lo que dice Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea, una persona que vive en humildad no necesita quebrantamiento. Escucha, la opción 1 es santidad, ¿ok? Luego viene quebrantamiento y luego viene humildad. ¿Por qué el quebrantamiento está en medio de la santidad y de la humildad? ¿Por qué no mejor Dios nos quebranta y así entendemos y ya somos santos y humildes? Porque el quebrantamiento está en medio de la santidad y de la humildad. Esto es bien importante que lo aprendamos, ¿ok? Mira, cuando una persona es quebrantada, aquí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, ¿hasta cuándo voy a ser quebrantado? Hasta que en mí se produzca lo contrario a la soberbia, que es ¿qué? Humildad, ¿ok? Cuando una persona es quebrantada y se produce en ella la humildad lo va a llevar a buscar la santidad.
Porque el enemigo número uno de la santidad es el yo. Es el viejo hombre. Es el ego. Es la soberbia. ¿Por qué después del quebrantamiento sigue la humildad? Y no, Dios dice, o eres santo o te quebranto para que seas santo. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido quebrantamientos bien tremendos? O hemos visto una persona quebrantada así impresionantemente, que perdió todo, riquezas, economía, salud, matrimonio, familia, todo. Nadie lo quiere. Pero cuando esta persona se arrepiente y Dios lo empieza a restaurar, ¿cuántos hemos visto o a cuántos nos ha pasado que pasa el tiempo y otra vez? Como dijo José Alfredo, voy a cometer los mismos errores. Dices tú, ¿cómo puede ser posible que esa persona que recibió un milagro tan impresionante en su vida, en su salud, en su familia, otra vez esté viviendo de la manera que Dios tuvo que llevarlo al quebrantamiento? Por eso Dios dice, no puedes ser santo, te quebranto, pero no te voy a quebrantar para que seas santo, necesito que seas humilde. Porque la humildad te va a llevar a la santidad. Pero si no experimentas, si no produces la humildad en tu corazón, entonces, aunque hayas reconocido tus errores, pedido perdón y todo, vas a volver a ser quebrantado. Porque una de las características de Jesús es manso y humilde de corazón. Y Dios quiere que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en nosotros. ¿Ok? Entonces, todos, número uno, la opción número uno para tener esa comunión con Dios es la santidad. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, somos llamados a vivir en santidad. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, somos llamados a vivir en santidad. Dice Isaías 35:1. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El desierto es una figura de quebrantamiento, ¿ok? Se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Y habrá ahí camino, ¿qué dice? Calzada y camino, y será llamado ¿qué? Habrá ahí ¿dónde? En el desierto, en el quebranto. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos.
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen, ¿quiénes? ¿Cuál camino? El de santidad. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos llamados a vivir, a caminar en santidad. Sigamos leyendo. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán, ¿de dónde? Del quebranto van a salir. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La santidad es una decisión que debemos de tomar diaria. Y esa decisión, la santidad, depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si no decidimos por la santidad, entonces el quebranto es un proceso que viene de Dios diario también, y que dura hasta que se produzca en nosotros la humildad. La soberbia y el pecado atraen a nuestra vida quebrantamiento. El quebranto, escucha, el quebrantamiento o el quebranto se termina cuando muere la soberbia y el pecado, y cuando nace en nosotros el deseo por la santidad y la humildad en nuestro corazón. Mira, la humildad nos da la sabiduría que nos lleva a vivir en santidad. Escucha con atención. Si me puede apoyar el de la alabanza, porfa. Escucha con atención. La humildad nos da la sabiduría. Recuerda que sabiduría es aplicar lo que uno sabe a lo que uno hace. Hay personas que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. No son sabios, son necios. A mí me toca a veces que hay personas que me hablan y me dicen, mira, no quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches. Necesito desahogarme porque yo sé lo que tengo que hacer. Y le digo, ok, ¿cuánto tiempo necesitas? 20 minutos, ok, te voy a dar 30, arránquese. Y empiezan a desahogarse. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que la suegra, yo no sé por qué, y no cambian, y hable y hable y hable y hable, y ya cuando acaban, ¿ya acabaste? Sí, ok, bueno, pues ahí estamos hablando. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? No, es que tú me dijiste que tú sabes lo que tienes que hacer, que no te dijera nada, que solo te quieres desahogar. Ya te desahogaste, Dios te bendiga. No, pero por eso dime algo. Tienes demasiada soberbia. ¿Cómo? Si la mala es mi suegra. ¿Cómo? Si esto, si el otro, si el trabajo, si tantas cosas. Sí, porque cuando una persona necesita desahogarse, esa persona no es humilde. Está justificando su comportamiento, su reacción, su actuar en el comportamiento de otros. Y está tratando de justificar, como mi yerno es marihuano, como no respeta a mi hija, como mi nuera no le hace de comer a mi hijito precioso, 50 años tiene el hijo precioso. Entonces, a mí que ni me dirija la palabra. ¿Eso qué es? Soberbia.
¿Eso qué es? Orgullo. Entonces, ¿qué sigue según Proverbios 16:18? Quebrantamiento. Mientras tú digas, yo sé lo que tengo que hacer, yo ya sé, pero estoy esperando que ellos me pidan perdón, que se arrepientan, que esto, eres un necio. No eres sabio. Porque ninguno de nosotros podemos producir que una persona reconozca sus errores y mucho menos que cambie. La Biblia dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Y muchas de las veces nos desgastamos. No, pero es que me tiene que escuchar. Es que ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no reconoces? Porque no te toca a ti hacer lo que reconozca. Y hay tiempo para todo. Y en un conflicto no es tiempo de aprender. No es la gente que está en un conflicto atacando, defendiéndose, no tiene un espíritu enseñable. No le puedes dar sabiduría porque no la va a recibir, no la va a entender. Pero cuando nosotros estamos en ese quebrantamiento debe de producir en nosotros la humildad que nos va a dar la sabiduría de decir, ¿sabes qué? O sea, independientemente si me la hacen, me la hicieron, me la hacen o me la vuelvan a hacer, yo no puedo pagar mal con mal, porque no me conviene. Yo no puedo cargar con las palabras de amargura que me lanzaron, porque no me conviene. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y entonces viene alguien y te lanza pura basura, puros chismes, pura amargura, pura necedades. No te puede lanzar otra cosa, porque es de lo que está lleno. Entonces, tu arrepentimiento, tu comunión con Dios no puede estar condicionado a que una persona en su naturaleza pecaminosa produzca arrepentimiento. Es incoherente. Nunca va a suceder. Pero cuando yo he estado quebrantado, cuando yo paso por un quebrantamiento, yo no quiero volver a pasar por ese quebrantamiento. Yo quiero superar, pero no depende de la gente, depende de que en mí se ha formado un corazón contrito y humillado. Porque la Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a menospreciar. Entonces, el punto es que cuando no vivimos en santidad viene el quebrantamiento, y el quebrantamiento va a seguir hasta que entiendas, escucha, hasta que haya sabiduría en tu vida en la actitud de humildad. Y en la humildad viene esa sabiduría que dices, no, yo mejor lo perdono. Otro quebranto, no, hombre, no, ya no, hombre, ni loco. Y empiezo a caminar ¿hacia dónde? Hacia la santidad, sin contaminación. Escucha, una vida santa, un corazón santo es un corazón no contaminado. Hay algunos que tienen su corazón contaminado
y no lo han podido limpiar porque están esperando que las personas que los lastimaron les pidan perdón. ¿Y si se mueren y nunca te pidieron perdón? Lo que sí está condicionado, escucha, es condicionado. O sea, con la condición es mi perdón. Si yo quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar. Es mi perdón, escucha, mi perdón de mis pecados está condicionado a que yo perdone a las otras personas. Y si yo tengo que perdonar a alguien es porque ese alguien me maltrató, me hizo daño. Por eso, en la humildad que genera la sabiduría, dices: oye, esta persona está amargada. No pueden salir cosas dulces de su vida. Está amargado. No me voy a poner a discutir ni a esperar que cambie. Yo necesito que Dios me perdone a mí. Entonces yo lo perdono a Él. Y empiezo a ver y a actuar de la manera correcta. Esto para el mundo es locura. Y la Biblia lo dice. Pero para nosotros es poder de Dios. Porque cuando yo perdono a alguien que me lastimó, estoy dando oportunidad a que Dios venga a mi encuentro, pero no a quebrantarme. No a quebrantarme, sino a levantarme. Porque Dios, al que se humilla, lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Qué dice? Empieza con una pregunta y dice: ¿quién es sabio y qué más? Muestre qué. Escucha, ¿quién es sabio? Está hablando de sabiduría. Y entendido. ¿Quién tiene entendimiento? Las personas sabias y entendidas viven de una manera coherente. Dice: muestren por su qué, buena conducta, sus qué, ¿en qué? Sabia mansedumbre. Fíjate, la Biblia al día lo dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Con la humildad. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿qué dice acá? Por su buena conducta, sus obras, ¿cómo? ¿Sí lo estás leyendo o ya te lo quitaron? Pónganselo, por favor. Santiago 3:13. Muestre, ¿qué dice? ¿Sus qué? Ok, sus obras, ¿sus qué? Ok, esa manera de obrar tiene que llevar humildad. ¿Tiene que llevar qué? Humildad. Las personas sabias procuran la santidad. Escucha, saben que la falta de santidad produce quebranto. El quebranto debe de producir humildad. El quebranto se termina hasta que se genera en nosotros la humildad. La humildad produce sabiduría. Y la sabiduría me lleva a buscar a Dios en santidad. ¿Y dónde está Dios? Dios está con nosotros durante todo este proceso. Ahí está Dios contigo. Entonces, cuando Dios viene
Dice la palabra de Dios en San Juan 3, 17, 18. Dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la verdad, y no vinieron a la verdad para que sus obras no fueran evidenciadas que estaban hechas en tinieblas. Entonces, la sabiduría viene como un fruto de la humildad. Y la humildad me va a llevar a la santidad. Y cuando yo estoy caminando en santidad, entonces ya no necesito ser quebrantado. Si la santidad va de la mano con la humildad. Porque hay gente tan santa que no te saluda. No, ¿qué te pasa? Yo ando en la unción. ¿Qué viene? Dice el Proverbio 16, 18: antes de la caída es la soberbia. Entonces, cuando te sientes el más santo de la tierra, ¿a dónde vas? Al quebranto. Porque no ha producido en tu carácter lo que la comunión con Dios debe de producir. ¿Cuántos sienten que cuántos están viviendo un quebrantamiento? ¿Cuántos sienten como que Dios se ha alejado de sus vidas, que no lo pueden encontrar? Dios en esta tarde quiere que sepas que está cerca de ti. Dios está cerca de ti. Si eres santo, ahí está. Si estás quebrantado, ahí está. Si eres humilde, ahí está. Dios siempre está contigo. Pero el quebranto se va a terminar cuando tú quieras. Cuando te decidas a soltar las cosas y decir, como Juan el Bautista: para que Él crezca, yo necesito morir. No hay de otra. Nos ponemos de pie. Señor, yo sé que habemos más de uno en esta tarde que estamos experimentando quebranto en algunas áreas de nuestra vida, pero por orgullo, por soberbia, por necedad, no podemos salir de esto. Porque estamos en un ciclo vicioso que no puede generar en nosotros los frutos dignos de arrepentimiento. Yo te ruego que tu Espíritu Santo venga y alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y si alguno está padeciendo quebranto, adversidad, que sepa, que tenga bien presente que tú estás cercano a Él. Señor, que no se acomoden en el pecado, que no negocien en el pecado, que podamos todos entender, Señor, que una vida santa es aquella que se ha decidido por rechazar el pecado. Y que si no estamos caminando en ese sentido, quebrantamiento viene. Quebrantamiento está a la puerta. Porque no quieres tú que nadie se pierda.
Señor, yo sé que hay algunos que ya saben lo que tienen que hacer, pero no se deciden hacerlo. Espíritu Santo, yo te ruego que produzcas el querer y el hacer. Que se decidan, que se determinen, Señor, porque con el pecado, con el diablo, con los deseos de la carne no se negocia. Hay algunos matrimonios que han negociado el pecado con su esposa, con su marido. Yo hago esto, yo voy a hacer esto, tú puedes hacer eso, pero me vas a dejar a mí hacer esto otro. Necios, tontos. No se trata de que estén de acuerdo unos con otros, es estar primeramente bien delante de Dios. Y sí, vamos a procurar la unidad, la armonía en Dios, en los mandamientos, respetando la palabra de Dios. Señor, que podamos ser alumbrados por tu palabra para quitar de nosotros toda obra perversa, todo lo que no nos conviene. Que entendamos que el quebrantamiento no es para destruirnos, pero sí para destruir el estilo de vida que a ti no te agrada y que a nosotros no nos conviene. Que seamos esforzados y valientes en eso, determinados, Señor. Señor, si hay algún enfermo, cancelo la enfermedad. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Problemas de alta presión en el nombre de Jesús se van. Y tú traes el dominio propio, Señor, en tus hijos para ser diligentes y no estar batallando con la alta presión. En el nombre de Jesús, Señor. Toda tiniebla que ha venido, Señor, como consecuencia del pecado, se va en el nombre de Jesús. Todo velo se destruye en el nombre de Jesús. Y la revelación de tu palabra viene a ser tan fácil de entender. Tomados de tu mano, Señor, caminando en obediencia y en humildad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si alguno de ustedes va a salir fuera los próximos días, yo ruego a Dios que los lleve y los traiga con bien, que sus ángeles los defiendan, que Dios provea para sus viajes y guarde sus bienes aquí en la ciudad. Si no van a salir, nos vemos el próximo viernes y sábado y domingo 7:30 aquí. Que Dios me los bendiga grandemente. Si alguien necesita oración, estamos para servirle.